a ver cómo prepararnos frente a esta amenaza, ¿no? Cómo podemos prevenirla y cómo también podemos hacer para superar algún incidente de seguridad en el cual nos hemos visto afectados por algún tipo de, alguna variante de ransomware. Antes que nada, vamos a probar el audio, por favor. Si alguien tiene problemas para escucharme o para visualizar la pantalla, por favor, indíquelo en los comentarios. Vemos que acá tenemos un montón de asistentes. Vamos a dar unos 10 minutos más para esperar que algunas personas se terminen de unir a este webinario y después vamos a dar si comienzo al mismo. Por favor, si tienen algún tipo de problema, me lo hacen saber a través de las preguntas y en breve estaremos dando comienzo. Muchas gracias. Estaban preguntando cuándo empezamos, vemos que hay mucha anticipación, al menos pareciera desde este lado de la pantalla para comenzar el webinario, así que ya ha aumentado la cantidad de que habrían tardado un poco para llegar, ya se han conectado, aún van a seguir llegando más, pero no vamos a dejar esperando a los que ya están conectados. Así que vamos a dar por comienzo con este webinario. Antes que nada, muy buenas tardes, veo que nos saludan desde diferentes partes de Argentina y de América Latina. Espero que estén teniendo un muy buen día.
Y bueno, por desgracia vamos a tener que hablar de una de las amenazas que más estragos está haciendo a las empresas, también a las personas, cuando se trata de resguardar su información, ¿no? ¿Qué es esto del ransomware? Que algunos predecían que podría llegar a ser simplemente una especie de tendencia, perdón, una especie de moda que ocuparía algunos años y que luego los cibercriminales iban a desarrollar algún otro tipo de tendencia o comportamiento para seguir comprometiendo a las empresas. Pero como vemos, más allá de perder su efecto, cada vez estamos viendo una mayor cantidad de afecciones, una mayor cantidad de empresas que se ven afectadas y los ataques no dejan de crecer. De hecho, vamos a ver ahora un poco algunas estadísticas para entender primero, antes que nada, cómo se encuentra el panorama sobre el ransomware dentro de América Latina. De nuevo, si tienen algún problema, me avisan a medida que vaya dando la presentación. Cuando hablamos de ransomware, para de alguna manera dimensionar el costo que está teniendo este tipo de amenaza en el mundo, estamos hablando de que en 2017 hubo 5.000 millones de dólares en pérdidas por ransomware. Es decir, estos son los costos que está teniendo para la industria el hecho de que hoy en día exista esta amenaza y que los cibercriminales la estén utilizando para justamente hacer dinero, para secuestrar la información, para chantajear a las empresas y para así básicamente hacer su salario, ¿no? Estamos hablando de personas que viven y se dedican a esto. Ya no estamos hablando de hacker que estaba en el ático o en el sótano de su madre y que hacía esto por una cuestión de reputación, ¿no? Estamos hablando de una industria millonaria que mueve los mercados negros y que, como vemos, está causando estragos enormes a nivel internacional con respecto a las pérdidas que son tangibles para las empresas que sufren este tipo de atropellos. De hecho, otra indicación que vemos a través del laboratorio de SER Latinoamérica, es decir, a través de nuestros sistemas estadísticos, es que la cantidad de variantes de ransomware no dejan de crecer. ¿Qué es esto de variantes? Sabemos que los cibercriminales, para intentar ser detectados, para intentar que nuestros productos puedan detectarlos rápidamente y bloquearlos y eliminarlos, por supuesto, del sistema, lo que hacen es intentar realizar modificaciones sobre sus códigos para así poder justamente esquivar de alguna manera la detección. Entonces lo que hacen es crear nuevas variantes. Esto es lo que se llama desde el punto de vista de lo que es la detección, una variante. Cada una de estas modificaciones que se hacen. En 2017 vimos que la cantidad de variantes de la muestra de Filecoder, que es una de las una de las familias de ransomware que más está atacando en Latinoamérica y que así las denominan nuestros productos, digamos, a lo que tiene que ver con plataformas como Windows, por ejemplo, vimos que estas variantes crecieron en un 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciberdelincuentes están básicamente dirigiendo sus esfuerzos a generar nuevas muestras de ransomware en detrimento de otros tipos de códigos maliciosos que antes solían llamar mucho más la atención a los ciberdelincuentes. Claro que en 2018 surgieron nuevas tendencias, como quizás hayan escuchado hablar del cryptojacking o la criptominería. Estamos viendo también muchos códigos que se están posicionando como tendencias, como las primeras detecciones dentro de diferentes países latinoamericanos que tienen que ver justamente con secuestrar la capacidad de procesamiento de los dispositivos para minar criptomonedas. Pero de eso no vamos a estar hablando ahora porque en realidad el impacto que tiene, si bien obviamente quitar capacidad de procesamiento es importante para una empresa, no tiene un impacto tan inmediato y tan negativo y tan devastador como lo tiene el ransomware, al menos en el corto plazo. De todos modos, si quieren conocer más sobre cryptojacking y criptominería, existen diferentes posts y artículos que hemos publicado en nuestra página Willix Security, así que si quieren pueden acercarse a la página y conocer un poco más sobre la relación entre explotación de vulnerabilidades y criptominería, diferentes familias que estamos viendo actualmente, etc. Entonces, como les decía, el crecimiento de la cantidad de variantes que estamos viendo de ransomware nos está indicando que los ciberdelincuentes claramente van a seguir con este tipo de códigos maliciosos. Y por eso tenemos que pensar en cómo protegernos
para justamente poder evitar caer dentro de sus redes y ser parte de este mercado negro. Dentro de estas variantes que estábamos viendo, antes lo que ocurría era que quizás los usuarios de Windows eran los que tenían que preocuparse más por verse afectados por ransomware, pero hoy en día los delincuentes han diseñado variantes de ransomware para todos los sistemas operativos. No podemos pensar que el hecho de utilizar Linux o el hecho de utilizar Mac o incluso el hecho de utilizar dispositivos móviles como Android va a impedir que el ransomware llegue a nuestros dispositivos. No, esto no es así. Hoy en día todas las diferentes plataformas y diferentes equipos tienen familias de ransomware que pueden comprometerlos de forma directa y devastadora, como decíamos, con las consecuencias de perder la información para siempre y perder información que en algunos casos ya deja de ser simplemente empresarial y pasa a ser personal, ¿no? Los videos, las fotos, etc. Así que recordemos que no existe un sistema operativo que sea invulnerable. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar los recaudos para prevenirnos, para después no lamentar cuando nos ocurra algún tipo de estas problemáticas. A ver, que creo que... Ahí está. Por ahí tarda un poco la pantalla, pero ya bueno. Bueno, entonces, como les decía, hoy en día, por un lado, vemos que las cantidades de variantes aumentan. Pero la pregunta es, ¿dónde se concentran esos ataques? Si nos ponemos a ver algunas estadísticas, o buscar estadísticas de medios que generan este tipo de estadísticas, vemos que el 77% de todos los ataques de ransomware que se dan se concentran en 4 industrias. ¿Cuáles son esas industrias? Bueno, por un lado, la más afectada es la de los servicios, con el 28%. Es decir, casi el 30% de los ataques de ransomware se abocan a la industria de los servicios. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos el gobierno. Esto era básicamente de esperar. Estamos viendo cómo las entidades de gobierno están siendo muy atacadas, tanto en el mundo como en América Latina, quizás en parte porque durante mucho tiempo no se preocuparon por actualizar sus sistemas y para justamente tener un presupuesto lo suficientemente digno para poder gastar o invertir, mejor dicho, en las herramientas de seguridad necesarias para proteger la información. Entonces vemos que el gobierno, por estas cuestiones y por otras cuestiones que quizás tengan que ver con cuestiones de movimientos políticos dentro de los diferentes países, son una de las industrias más atacadas. En tercer lugar, tenemos lo que tiene que ver con el sector de la salud, que de nuevo es un sector que históricamente no estuvo preparado, no tuvo en prioridad las cuestiones que tenían que ver con seguridad de la información antes. Y eso quedó en tercer lugar con el 15% de los ataques. Y en cuarto lugar tenemos la industria del retail de nuevo con el 15%. Por acá nos preguntan, ataques o ataques exitosos, ese 77. No, los ataques, no necesariamente estamos hablando de ataques exitosos, estamos hablando de ataques de ransomware, independientemente de si se hayan logrado comprometer a la empresa o no, la empresa o la entidad, que en este caso podría ser una ONG o cualquier otra entidad u organización. Entonces, ahora, esto es en el mundo, son estadísticas que se dan en el mundo. La pregunta es, ¿cómo se traduce esto dentro de Latinoamérica? Como veíamos recién, la industria de la salud es una de las más atacadas. De hecho, se estima que año a año hay un crecimiento de ataques de ransomware para la industria de la salud del 89%, y eso se refleja en un montón de casos que hemos visto en los últimos años de hospitales que han visto toda la historia clínica de sus usuarios, que básicamente es cifrada y que por tanto tenían que pagar el rescate porque no tenían ningún tipo de respaldo de la información que les pudiera salvar de este incidente de seguridad. Pero como les decía, en América Latina nosotros realizamos lo que se llama el Security Report,
que se centra en encuestar a más de 4.500 ejecutivos a lo largo de América Latina, en más de 2.500 empresas, y la idea es poder observar cómo es el panorama de seguridad, básicamente en nuestra región, para saber cuál es la sintomatología que se está viendo dentro de la región. Dentro de este reporte, ustedes de nuevo pueden acceder a través de él en Real Security. Nosotros vimos que de todas las encuestados, el 18% de esos encuestados había respondido afirmativamente que había tenido algún incidente de seguridad dentro de sus empresas. 18% es un número bastante elevado si estamos pensando que de todos los incidentes de seguridad, básicamente el 20% de esos tiene que ver con ransomware. Y cuando nos fijamos en las industrias más afectadas dentro de América Latina, vemos que de todos los encuestados, el 22% era gobierno, es decir, de todos esos que dijeron que tuvieron algún incidente de seguridad, el 22% eran industrias del gobierno, el 10% tenía que ver con telecomunicaciones y el 9% tenía que ver con la industria financiera. Es la primera vez que las telecomunicaciones sobrepasa históricamente a la industria financiera, que es siempre una de las más golpeadas con lo que tiene que ver con ransomware y también otro tipo de ataques. Ahora, si nos ponemos a ver cuáles son las familias que están más activas hoy en Latinoamérica, es decir, cuáles son las que causan esos incidentes, vamos a ver que en primer lugar tenemos a la temida WannaCry, ¿no? WannaCrypto dentro de nuestras firmas, de nuestros productos, que fue la que causó el devastador incidente de mayo de 2017, con cientos de países involucrados, cientos de miles de sistemas infectados, y que básicamente puso en primera plana el ransomware dentro de los medios de telecomunicaciones, no solo solo en medios que hablaban de seguridad de la información, sino también para todo el mundo, ¿no? Y hizo ver cuáles podían ser las posibles consecuencias de un ataque global y cómo esto podría paralizar a los sistemas. En segundo lugar tenemos a TeslaCrypt, que todavía permanece activo, y en tercer lugar también tenemos muchas variantes de crisis. Y en cuarto lugar aparece una variante que de alguna manera reinventa o añade nuevas funcionalidades al ransomware, ya más, digamos, tradicional, que es el GunCrab, que además tiene ciertas funcionalidades para robar información, ¿no? Ya no queda solamente en cifrar la información y lograr que el cliente pierda esa información para luego poder chantajearlo, sino que también estamos hablando de ya empezar a incorporar al ransomware otro tipo de algoritmos que permiten, por ejemplo, robar la información, lo cual puede ser sumamente crítico si se trata de información crediticia, si se trata de información referida a billeteras electrónicas, por ejemplo, o algún otro tipo de información financiera, que es básicamente la que más buscan los ciberdelincuentes. Entonces vemos algunas variantes que empiezan a modificarse para añadir funcionalidades y hacer que el código malicioso en sí sea mucho más complejo, pero también mucho más efectivo a la hora de sacar todo el provecho posible de este sistema que se ha visto infectado. Ahora, ¿cómo se distribuyen esas detecciones dentro de América Latina? De nuevo, ¿cuáles son los países más afectados en lo que va de 2018? Vemos que Perú va a la cabeza, o sea, de todas esas detecciones que vimos anteriormente, el 20% correspondía a Perú. En segundo lugar tenemos a México, muy cerca, con el 17% de esas detecciones de ransomware. Colombia sigue en tercer lugar con el 12%, Brasil también 12%, y en quinto lugar tenemos a Venezuela. Después el resto de países de América Latina. Así que si uno está dentro de estos países, quizás la probabilidad de que los ciberdelincuentes lo intenten utilizar como un blanco para, justamente poder secuestrar nuestra información y de alguna manera
chantajearnos o intentar lograr que paguemos el secuestro, tenemos que tener mucho cuidado y las empresas que se encuentran en esos países, por supuesto todas las empresas, pero aún más si hay una fuerte actividad de ransomware en tu país, tenés que tomar los recaudos necesarios para crear un sistema de seguridad lo suficientemente fuerte que te permita cuidar tus activos de información. Ahora bien, vamos a hacer, siempre hay alguien que llegó tarde, ¿no? Siempre hay alguien que quizás no se enteró de cómo van evolucionando el ransomware, cómo fue que llegamos a esta situación tan crítica, ¿no? Entonces, vamos a hacer un muy breve repaso de algunos datos en lo que tiene que ver con la historia y la evolución del ransomware, cómo fue que llegamos hasta donde estamos parados. En primer lugar, el ransomware tenemos que saber que no es algo nuevo. De hecho, data desde fines de los 80, cuando ya se empezaban a hacer diferentes códigos que intentaban bloquear al usuario del uso de la PC, o sea, privarles de la utilización de la PC. De hecho, existía algo que se llamaba, una variante en particular, que se llama PC Cyborg, que, bueno, era de un grupo del mismo nombre, homónimo, que cobraba aproximadamente unos $190 rescate y que era distribuido a través de disquete, y así iba infectando a las diferentes computadoras. Luego ese pago se remitía a una cuenta, si no me equivoco, que estaba en Panamá, con cifrado simétrico, es decir, en esta instancia todavía los ciberdelincuentes utilizaban un tipo de cifrado que utilizaba la misma clave para cifrar y descifrar la información. Por tanto, haciendo una reingeniería inversa del código, uno podía quizás llegar a encontrar esa clave y obtener una información. Hasta que, por lo tanto, hasta este momento, no estamos hablando de ransomware capaz de volver completamente inviable la recuperación de la información luego de que se ha visto afectada este archivo. Luego, el tiempo continúa pasando, existen diferentes muestras individuales de archivos de ransomware un poco más evolucionados, pero finalmente llegamos a 2012, cuando vemos otro tipo de ransomware que tiene que ver con la capacidad de bloquear el equipo, no necesariamente cifrando la información. Esto es lo que se conoce como el ransomware de bloqueo de pantalla. En este caso hay una variante muy singular, muy, digamos, representante de esta familia, que se llama Reventón, y que era muy interesante porque de alguna manera incorporan nuevas cosas a la forma en que los cibercriminales crean ransomware hoy en día. Esta variante también se conoció como el virus de la policía, porque lo que hacía era utilizar el miedo de las personas, es decir, el componente psicológico, si se quiere, un poco de ingeniería social, para de alguna manera lograr que el usuario se asustara, creyera que se había encontrado información ilícita dentro de su computadora y por tanto tuviese una tendencia o fuera proclive a pagar ese rescate a los ciberdelincuentes. Lo que hacía, como decíamos, era bloquear la computadora una vez que el usuario estaba navegando, usualmente explotando alguna vulnerabilidad del navegador o de alguno de los plugins y tomando control de la computadora. Y lo interesante es que los mensajes que mostraban dependían de la geolocalización de la persona, es decir, de dónde estuviese el usuario conectándose. Para de esa forma poder mostrarle al usuario diferentes autoridades, que la autoridad fuese lo más cercana posible de su país y por tanto que fuese mucho más creíble el mensaje. Esto es algo que seguimos viendo hasta el día de hoy, no solo en el ransomware, pero en diferentes variantes de diferentes tipos de malware. Como les decía, lo que hacía era explotar las vulnerabilidades para tomar control del equipo, y esto es algo que de nuevo seguimos viendo hasta el día de la fecha, como vamos a ver más adelante a lo largo de esta línea de tiempo. Y lo que hacía era pedir, bueno, diferentes montos según el país, ¿no? No era siempre lo mismo, 100 libras, 100 euros, 2.000 pesos mexicanos, dependiendo del país en el cual atacaban, en el cual estaba conectando la víctima. Llegamos a 2013 y este fue un año que marcó un antes y un después
en lo que tenía que ver con la historia del ransomware, porque llegó el infame CryptoLocker, una variante que dio millones de dólares de cabezas alrededor del mundo. Trata de una variante que ya mejora la forma en que utiliza el cifrado para aplicar cifrado asimétrico dentro de, bueno, al cifrar los archivos. Cifrado asimétrico, si lo definimos rápidamente, tiene que ver con usar claves diferentes para cifrar y para descifrar la información. Con lo cual es mucho más difícil, al mejorar los algoritmos de cifrado que utilizan los ciberdelincuentes, es mucho más difícil para nosotros, quienes trabajamos en los laboratorios de investigación, lograr dar con la clave que se utilizó para cifrar esos archivos. Ya la clave puede, por ejemplo, no estar percodeada dentro del código, hay diferentes formas para incluso cifrar esa misma clave y guardarla de forma segura, y entonces es mucho más complicado poder encontrar una falla en el código que le permita a los analistas poder recuperar la información. Otro de los comportamientos que tenía es que cifra extensiones específicas, no pierde tiempo en cifrar algunos archivos del sistema, sino que directamente va a cifrar los archivos que al usuario le parecen más importantes. Y esto es muy importante porque lo vemos en muchas variantes de ransomware y nos da la pauta de que quizás si utilizamos herramientas de cifrado para proteger la información que creemos crítica, que creemos más importante, cambiándole así su extensión por el de la herramienta de cifrado y por tanto haciéndolo mucho menos común esa extensión, lo que vamos a lograr es que quizás nuestros archivos más importantes puedan saltar o evadir de alguna manera una infección por ransomware. Otra de las características que de alguna manera incorporó a la historia del ransomware esta variante fue la utilización de redes de anonimato para proteger a los ciberdelincuentes y lograr que sea mucho más difícil dar con ellos, y por supuesto de la misma mano, de esto que tiene que ver con el anonimato, comenzaron a utilizar criptomonedas, en particular bitcoins, para cobrar el rescate. Sabemos que Bitcoin es una criptomoneda que lo que hace es proteger el anonimato, o mejor dicho, el pseudo-anonimato de quienes forman parte de la transacción, por lo tanto no sabemos quiénes están recibiendo ese dinero y es muy difícil llegar a traquearlos e identificarlos. De nuevo, otra nueva característica que incorporó tenía que ver con los temporizadores. Esto de darles un determinado tiempo a los usuarios, un ultimátum, y decirle que si no pagan antes de que se termine el lapso determinado de tiempo, la información será borrada o la clave de cifrado será borrada y que por tanto van a perder su información por siempre. Y esto de nuevo tiene que ver con el factor psicológico, ¿no? En la utilización de la ingeniería social, al menos en estas primeras variantes, ¿no? Después, a lo largo del tiempo, surgieron nuevas variantes que a medida que pasa el tiempo ya van borrando archivos del equipo, van haciendo otras cosas sobre el equipo y son mucho más agresivas. Pero bueno, en este entonces fue cuando surgieron estos temporizadores dentro de la historia del ransomware. Llega 2014 y así llega si se quiere, el traspaso del ransomware a otras plataformas. Los ciberdelincuentes se dieron cuenta que no era lo suficientemente fructífero apuntar a una única plataforma y empieza a surgir el malware multiplataforma y también las aplicaciones maliciosas móviles, sobre todo apuntando a dispositivos Android, que por ahí los usuarios suelen ser descuidados, suelen instalar aplicaciones que provienen de tiendas no oficiales y que por tanto tienen mayores probabilidades de terminar instalando aplicaciones de las cuales desconocen. Aunque hoy también estamos viendo un montón de de malware mayormente en la Play Store, así que también hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son algunas variantes más significativas de la industria del ransomware móvil? Bueno, por un lado tenemos SimBlocker, que fue como comenzó todo, con diferentes variantes, inicialmente propagándose a través de Rusia, Ucrania, y luego pasando a Norteamérica. Y hace poco hay una nueva variante que se llamaba LockerPing, que además lo que hacía además de bloquear el dispositivo y cifrar la información,
lo que hacía era cambiar el pin de desbloqueo, con lo cual si no tenías una solución MDM o algún tipo de herramienta de seguridad, también perdías directamente el acceso a ese dispositivo. Así que, como vemos, con el tiempo los atacantes van incorporándole funcionalidades a estas variantes de ransomware para que nunca queden desactualizadas, ¿no? Llega 2015, tenemos una campaña mundial de miles de infecciones de este nuevo ransomware que se llama CTB Locker. Si bien lo que hizo CTB Locker fue más bien tomar todos los comportamientos que venían listados hasta ahora, es decir, comportamientos de Reventón, comportamientos de CryptoLocker, y de alguna manera sintetizarlos en una única muestra que utilizaba todas estas características para comprometer a la población con temporizadores, con mensajes que dependían según la geolocalización, ¿no? Con cifrado simétrico. Bueno, básicamente todo lo que habíamos visto antes, ahora lo estábamos viendo en una única variante que se estaba replicando a lo largo del mundo. Y que realmente causó muchísimos estragos, incluso, bueno, ya hoy no a gran escala, pero seguimos viendo algunas detecciones de esta variante, y que además lo que hacía era tener lo que incorporaba como novedoso, era tener una variante que era web y que afectaba mayormente a servidores. Entonces ya estamos hablando del ransomware no como una epidemia que se propagaba al azar por endpoints, sino estamos hablando ya de atacar específicamente servidores para justamente poder robar información de empresas. Y cuando nos pusimos a ver desde el laboratorio cuánto es que ganaba una persona, un cibercriminal, que tenía una de estas campañas de CTB Locker funcionando, vemos que acá nos dice que gana aproximadamente unos $15.000 al mes, con lo cual nos da una idea de del dinero, ¿no?, que hacían estas personas teniendo una campaña activa de CTB Locker, aunque hoy en día hay muchas más estadísticas y, como mencionábamos al principio, estamos hablando de una industria que lleva miles de millones de pérdidas a nivel internacional. Llega 2016, otra variante que surge, que causa muchísimos estragos, es Loki, que de hecho llegó a unos $8 millones pagados en rescate. Un dato curioso de eso es que en ese tiempo Loki, como ransomware, hizo más ganancias que el actor que interpreta a Loki, ¿no?, en la serie de los Avengers, y bueno, y de Thor. Así que pueden darse una idea de la cantidad de dinero que recaudaron los cibercriminales al respecto. Y lo que incorpora, si se quiere, tiene que ver con esto de utilizar infraestructura previa de los ciberdelincuentes para ya propagar este tipo de ransomware, ¿no? Estamos hablando de cómo los ciberdelincuentes utilizan sus redes de botnets, sus RATs, todas estas herramientas e infraestructuras que crearon durante años, pero ahora ya directamente para propagar ransomware y comprometer a las diferentes organizaciones. Y llegamos también en 2016 con esta variante que causó muchos problemas, que se llamaba Petya, que sobreescribía el MBR y hacía estragos a los discos rígidos y que cobraba aproximadamente unos $430 para recuperar la información. Petya fue de alguna manera la antesala o una de los hijos del ransomware antes de 2017. Cuando ya surgió a través de WannaCry esta nueva, si se quiere, familia de ransomware, que son los ransomworms, es decir, ransomware que tienen la capacidad de propagarse de forma autónoma a otros equipos de la red y de esta forma infectar la mayor cantidad de equipos posible. ¿Cómo? A través de la explotación de vulnerabilidades. Los mayores exponentes, por supuesto, todo esto empezó con WannaCry, una pesadilla para las corporaciones alrededor del mundo, ¿no?, que utilizaba el exploit de Eternal Loop y sacaba provecho de estas vulnerabilidades de Microsoft. Bueno, ya todos sabemos la historia, el protocolo BSMB, no voy a ahondar mucho en ello.
Pero bueno, a partir de ello empezamos a ver otras variantes que utilizaban esta misma forma de propagación, o de infección y propagación, cambiando para siempre lo que tiene que ver con la historia de ransomware, ¿no? Luego vimos a NotPetya, que sacaba provecho de las mismas vulnerabilidades, que según las firmas de SET lo pueden encontrar como Win32 Discoder. Y también vimos otras variantes como Bad Rabbit y otras, incluso ya no ransomware, sino, por ejemplo, criptomineros, que se propagaban de la misma forma, es decir, utilizaban las vulnerabilidades para poder pasar de una empresa a otra y así, bueno, poder justamente lograr infectar la mayor cantidad de personas. Acá veo algunas preguntas, voy a hacer un parate para responder unas preguntas. Me dice, ¿qué pasa si no pagas el rescate con tu información? Lo vamos a ver un poco más adelante, así que esperen un poquito que vamos a llegar a esa parte. Por acá me dice, se ha probado que encriptando tu información el ransomware no funciona. No sé, voy a reformular lo que dije. En realidad lo que tiene que ver, depende de toda la variante. Hay muchas variantes que lo que hacen es fijarse en la extensión de los archivos para cifrar o no cifrar los archivos. Entonces, cuando un archivo tiene una extensión desconocida para esa variante de ransomware, lo que hace es saltarlo. Esto no quiere decir que si un archivo cifrado con una extensión de una herramienta de cifrado se ve por alguna manera afectado con ransomware, no se pueda sobreescribir o digamos, recifrar. Esto es totalmente posible. Pero, bueno, como ya decíamos, el cifrado podría llegar a hacer que ciertos archivos puedan evadir la información. Perdón, evadir el ataque. Ajá, acá hay un montón de preguntas que vamos a ver más adelante. Hay otras preguntas pidiéndome información, esas las voy a pasar luego por el chat, así que estén atentos al chat cuando terminemos de ver todas las preguntas. Al final del webinario se los paso directamente por el chat, los links y enlaces y toda la información que quieren que repita, digamos, a una información sobre la cual he basado esta presentación. Bueno, vamos a seguir. Entonces, con esta historia de ransomware nos podemos preguntar qué es lo que viene a futuro, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar de ahora en adelante? Y hay ciertos comportamientos que vienen cambiando, que se vienen incorporando a las muestras tradicionales de ransomware, como ya les decía con anticipación. En primer lugar, vamos a tomar como ejemplo el mayor ataque de ransomware internacional que vimos en la historia, que fue justamente The WannaCry de 2017, ¿no? Cuando los empresarios y los empleados llegaron a sus empresas y vieron carteles como este que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? No prendan sus computadores, ¿no? Absolutamente todo en pánico. Cuando vemos cuál fue el impacto de este tipo de ransomware y de variantes similares que utilizaban el mismo tipo de propagación, podemos pensar en chequear cuáles eran los tipos de industrias que se vieron afectados. Es decir, vemos la operatoria de cientos de empresas que se ven interrumpida, vemos que no se puede acceder siquiera a los cajeros automáticos, no se puede retirar dinero, las operaciones financieras quedan completamente bloqueadas, con lo cual podemos decir que el ransomware ya no solo sirve para cifrar la información, sino también para bloquear la utilización de un dispositivo, que es como un breakware, es la funcionalidad que también estamos viendo actualmente. Y cuando chequeamos, por ejemplo, en este ataque que estamos usando como ejemplo, en The WannaCry, cuáles fueron los sistemas y las industrias afectadas, estamos hablando, como les decía, de cientos de miles de sistemas en cientos de países que afectaron industrias de transporte, automovilísticas,
de gobierno, de transporte diario, es decir, de la misma operatoria de una ciudad, podrían frenar la operatoria de una ciudad, de instituciones educativas. De hecho, en este ataque también llegamos a ver cómo instituciones de salud tenían que suspender sus servicios porque básicamente no podían operar porque tenían todos sus dispositivos completamente inutilizados por este tipo de ataques. Entonces, a partir de esto aparece otra cara del ransomware, que es utilizarlo no solo para cifrar la información y obtener un rédito económico, sino para tener otro tipo de impacto sobre la operatoria de un país, sobre la operatoria de una industria, o sea, alterar los resultados de una industria o de un país y empezar incluso campañas de ciberterrorismo, de ciberataques industriales, de hacktivismo para poder de alguna manera impedir que un gobierno realice ciertas políticas, realice o ponga en práctica ciertas funciones. Entonces es una tendencia que podríamos llegar a ver en un futuro cuando vemos que las consecuencias que tiene un ataque masivo de ransomware son tan importantes para la operatoria de un país, ¿no? Por otro lado, sabemos que estamos en una era donde para ser un gurú informático básicamente hay que tomar lo que sea y conectarlo a internet, ¿no? Más o menos así funciona. Entonces tenemos dispositivos que cada vez están más conectados. Hoy en día tenemos electrodomésticos que tienen nuestras credenciales, por ejemplo, financieras, y que se conectan a internet. Y sabemos que a medida que aumenta la conectividad, aumenta el nivel de exposición de estos dispositivos y de esta información. Y a su vez, cuando hablamos de plataformas que no solo tienen alta conectividad, sino que también tienen una gran cantidad de usuarios, aumenta la cantidad de ataques. Por ejemplo, ya sabemos, hoy en día nuestros laptops, computadores están sumamente conectados, por supuesto, y tienen cientos millones de usuarios a nivel internacional. Entonces sabemos que hay muchísimos ataques de ransomware y muchísimos ataques informáticos en general para estos dispositivos. Es decir, estarían en la zona roja que están viendo en pantalla. Por otro lado tenemos electrodomésticos, que quizás, si bien hay muchos electrodomésticos inteligentes, ¿no? Con grados de conectividad que varían según el firmware, según el diseñador, no tienen tantos usuarios a nivel internacional. Entonces la cantidad de ataques que hoy en día estamos viendo, esto no quiere decir que vaya a cambiar, estaría, por ejemplo, dentro de la zona verde. Pero ya hay otros dispositivos, como por ejemplo los autos, para los cuales existen diferentes tipos de ataques informáticos, no necesariamente todos a través de software, también a través de hardware, que permiten justamente, sabemos que son muy utilizados, de nuevo, por parte de nosotros que tienen un vehículo. Entonces, ya está en una zona naranja, ¿no? Amarilla. Ya estamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo y aumenta la conectividad de estos dispositivos, con tantos usuarios y tantas potenciales víctimas, aumenta la cantidad de ataques. Y así ya estamos viendo lo que se conoce como el jackware, ransomware destinado a la Internet de las cosas, ransomware destinado a autos y a otros dispositivos, a afectar el firmware de diferentes dispositivos para bloquearlos o para bien robar su información o cifrar la información que están, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Otras tendencias que estamos viendo ver con el Ransomware as a Service, esto de que se publicita, o sea, los ciberdelincuentes ya pueden directamente contratar un servicio de ransomware, ni siquiera tienen que diseñar su propio código, sino que pueden contratarlo y de hecho también pueden conseguirlo a través de repositorios open source que se encuentran en diferentes plataformas, con lo cual los requerimientos necesarios para poder iniciar una campaña de ransomware son muy básicos. Hay una popularización, si se quiere, de las herramientas que permiten realizar ataques informáticos.
Entonces, las necesidades de conocimiento de quienes lo llevan a cabo son cada vez menores. Y por tanto, podemos ver que esto podría influir a futuro, generando ya está influyendo, generando una mayor cantidad de ataques porque básicamente se reducen los límites de lo que es necesario para llevarlos a cabo. Y también estamos viendo, como les mostraba al principio, que ya existen variantes que no solo se dedican a cifrar la información o a bloquear los equipos, sino que también roban la información de las billeteras, de información crediticia que puede estar en el servidor que está afectado, bases de datos, diferentes tipos de informaciones que sirven a los ciberdelincuentes para hacer más dinero o incluso para extorsionar, apalancándose ya en la información y no solamente en el cifrado de la misma a las empresas que pueden haberse visto víctimas de este ciberatraco. Y otra forma que vimos recientemente cómo utilizan los ciberdelincuentes al ransomware tiene que ver con utilizarlo como una distracción, ¿no? Que fue lo que pasó con el pasado ataque del Banco de Chile. Estamos hablando de una variante de Killnis que modificaba, afectaba el funcionamiento de los discos duros, de diferentes servidores. No solo servidores, sino también endpoints. Estamos hablando de un ataque con una envergadura increíble, muy grande, pero que en realidad el foco del ataque no estaba en infectar la mayor cantidad de dispositivos posibles, sino que en realidad lo que estaban haciendo los cibercriminales era utilizarlo como una distracción para robar casi, $10 millones por detrás, ¿no? Es otra de las funcionalidades que están dando los ciberdelincuentes ransomware hoy en día. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? En primer lugar, ¿tenemos hoy en día las herramientas necesarias para prevenir? Bueno, sí, las herramientas están. Nosotros siempre decimos que necesitamos un combo entre, por un lado, administración, por otro lado, educación de los usuarios, de nosotros mismos como usuarios tecnológicos que somos, y por otro lado, de las herramientas técnicas que podemos implementar para detectar y detener a tiempo cualquier tipo de intento de infección o de infección de malware. Entonces, cuando hablamos de educación, ¿qué tiene que ver? ¿De qué estamos hablando? De los planes de concientización en la empresa. Incluso hace poco leía un artículo que decía que las personas de IT a veces son las más descuidadas, porque creen que conocen la tecnología cuando a veces no conocen del todo cuáles son las vulnerabilidades de los equipos que utilizan o cómo pueden afectar las diferentes malwares a sus equipos. Entonces, educarnos como usuarios y educar a nuestros empleados. Algunas pautas para educar a los empleados pueden ver a continuación en pantalla. En primer lugar, tenemos que segmentar a los usuarios a quienes vamos a darles las capacitaciones. Una capacitación no necesariamente puede llegar de la mejor manera a los diferentes públicos de empleados que tenemos en la empresa, porque no todos tienen los mismos conocimientos ni los mismos intereses. Quizás para llegar a las diferentes personas, según la empresa, lo que se debe hacer es segmentar a los usuarios y dividirlos según sus conocimientos para generar planes de capacitación que sean específicos de cada audiencia y lograr que presten atención a lo largo de toda la capacitación y que realmente logren aprender algo, seguro que todos podemos aprender en términos de seguridad de la información, siempre hay algo para aprender. Entonces no es igual capacitar a una secretaria, a una persona de recursos humanos, que capacitar a gente de IT, desarrolladores, que quizás pueden tener un conocimiento más técnico, pero de seguro siempre algo se puede aprender. Entonces, realizar estos planes de capacitación, invertir en planes de capacitación que expliquen cuál es el impacto que puede tener el ransomware en la organización. Y algo que es muy importante es no solo enseñarles cómo detectar posibles campañas de infección, sino también hacerles entender que no va a ocurrir nada malo a ellos, ¿no? A su trabajo. No es que su trabajo peligre por
reportar sintomatología de que la empresa puede estar siendo víctima de alguna campaña de ransomware o de malware en general. Entonces, hacerles entender la importancia de reportar y a su vez asegurarles que no les va a ocurrir nada a sus puestos de trabajo simplemente por azar. Y por otro lado decíamos, teníamos las herramientas. Herramientas hay muchísimas. Hay diferentes productos que se abocan a diferentes capas de seguridad. Decimos que un sistema, para que sea seguro, tiene que ser, estamos hablando de un diseño de seguridad en profundidad, seguridad en capas, con diferentes protecciones que se solapen unas con otras y que pueden armar un tejido enrevesado de protección alrededor de los activos de información. Entonces, hay muchas protecciones que aplicarán o no, serán más críticas o no, dependiendo de la empresa, pero podemos hablar de filtros de email para detectar mensajes fraudulentos, mensajes que tengan adjuntos que puedan ser peligrosos, utilizar herramientas de actualización, es decir, que puedan distribuir e instalar de forma automática los parches de seguridad a todos los endpoints, servidores, diferentes dispositivos con los cuales tenga comunicación la empresa o que estén dentro del dispositivo de la empresa, para así poder mitigar no solo que la empresa se vea víctima de algún tipo de campaña de malware que intente ingresar al sistema a través de una vulnerabilidad, sino también para reducir la propagación que puedan tener algunas muestras, como decíamos, de ransomware dentro del sistema y evitar así que se puedan propagar de un equipo a otro y de alguna manera limitar la infección al menor conjunto de equipos posibles en el peor de los casos, ¿no? Estamos hablando también de utilizar filtros webs para bloquear sitios maliciosos, para impedir que los usuarios naveguen por sitios maliciosos o que naveguen por contenido que pueda ser peligroso, no necesariamente malicioso, digamos, determinantemente malicioso, pero sí peligroso. Por supuesto, necesitamos tener soluciones anti-malware dentro de nuestros equipos que estén de alguna manera cubriendo las diferentes capas del sistema, los endpoints, los servidores, también los dispositivos móviles, que ojo, es algo que las empresas nunca tienen en mente. Solo el 10% de las empresas en Latinoamérica piensa en algún tipo de política de seguridad o herramienta de seguridad para sus dispositivos móviles, siendo que también son una forma de ataque, un vector de entrada, digamos, al sistema. Como les decíamos, también generar planes de capacitación, utilizar backups que estén al día, si es posible, mejor si no están en línea, si no están necesariamente, digamos, que estén vinculados de forma segura con los servidores, de modo que si el servidor se ve infectado, no se propague la infección a los backups que puedan estar conectados. También utilizar soluciones de cifrado, por lo que hablábamos anteriormente en la presentación. Segmentar las redes para de nuevo limitar la cantidad de equipos que pueda haberse infectados en caso de que haya una infección que no se pueda detener a tiempo. Utilizar, bueno, por supuesto, otros tipos de buenas prácticas que tienen que ver con un sistema de seguridad robusto y con asegurar la información en general, no solo del ransomware, como por ejemplo lo que tiene que ver con la autenticación, las que tienen que ver con las configuraciones por defecto, tener cuidado de configurar correctamente los equipos, utilizar protocolos seguros y tener políticas de seguridad que estén activas, que tengan en cuenta, que estén basadas en un análisis de riesgo del sistema, que tengan en cuenta los diferentes vectores a través de los cuales se puede afectar la empresa y que también hayan realizado una valoración de una priorización de la información que maneja la empresa para acotar los diferentes tipos de información a diferentes niveles de criticidad y así poder proteger de mayor manera o saber dónde invertir la mayor cantidad de herramientas de protección, la mayor cantidad de presupuesto en proteger, en herramientas de protección para proteger la información que es crítica para, la continuidad del negocio, ¿no?
cuando estamos hablando, a veces muchos me preguntan qué hacer una vez que ya se dio el ataque, ¿no? Ya somos víctimas de un ataque, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es un plan de respuesta de incidentes al día, ¿no? Que tiene que ver con esto de anticiparnos, de crear políticas de seguridad. Pero tenemos que, de alguna manera, también educar a nuestros usuarios respecto a cómo utilizar ese plan de contención, ¿no? Sabemos que al primer síntoma de que existe algo erróneo dentro de nuestros sistemas, un comportamiento que podría llegar a ser malicioso, inmediatamente tenemos que contactar al personal designado, ¿no? Por supuesto, para que haya un personal designado, como decíamos, esto ya tiene que haber un plan de contingencias en orden, ya se tienen que saber cuáles son las políticas y las políticas no tienen que quedar como un papel guardado en nuestra cajonera, sino que realmente hay que comunicarlas y las empresas tienen que conocer cuál es el plan de acción y cuáles son las políticas de seguridad. Aislar las máquinas afectadas inmediatamente, determinar cuál es el alcance del ataque, determinar algunos detalles que se puedan estar dando, ya se puedan concluir con una primera análisis, digamos, de la situación. De alguna manera contactar con el equipo que se encarga de dar respuesta a estos incidentes, aplicar lo que tiene que ver con inteligencia, threat intelligence, esto de analizar la amenaza, saber cuál es el propósito del ataque, intentar identificar cuál era el objetivo, cómo llegó a infectar a los sistemas, para luego a partir de eso poder aprender e incluso llegar a saber quiénes están detrás de ese ataque. Restaurar los datos de la copia de seguridad. De nuevo, acá vemos que tiene que haber un paso previo, que es tener una copia de seguridad, en la cual muchas empresas, más de las que quisiéramos, en realidad fallan, ¿no? Informar al proveedor de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces los ransomware que infectan a las empresas no están bien programados y se puede llegar a recuperar la información. Entonces, hay que tener una comunicación con el proveedor de seguridad para saber si quizás se puede recuperar la información que se ha visto cifrada a través de una reingeniería inversa del código que afectó a la empresa. Dependiendo del lugar, se podrá informar a las autoridades, dependiendo del país, ¿no? Y lo que sí tenemos que tener en mente es que pagar el rescate nunca es recomendado. ¿Por qué no es recomendado? Bueno, en primer lugar porque si pagamos, lo que hacemos es perpetuar el crimen, es decir, estamos fomentando que el ransomware nunca acabe. También estamos creando una motivación para que nos vuelvan a atacar, es decir, si uno paga una vez, los ciberdelincuentes ya saben que uno está dispuesto a hacerlo y que por tanto, si nos atacan y comprometen una segunda vez, probablemente volvamos a pagar. En tercer lugar, no existe ninguna garantía de que se obtenga esa información. Si bien las estadísticas dicen que mayormente los ciberdelincuentes a las empresas que pagan grandes sumas de dinero les devuelven su información, también ha habido casos en los que no se la han devuelto. Entonces, no existe absolutamente ninguna garantía. Y por otro lado, como les decía, existe ransomware que posee fallos de diseño, fallos de programación y estudiando cómo funciona, estudiando su código, se pueden llegar a recuperar los datos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta que, como decíamos, no todo el ransomware es ransomware descifrado. También existen ransomware que simplemente bloquean la pantalla o que tienen otro tipo de efectos sobre el sistema operativo, sobre la información, sobre los discos duros. Entonces no necesariamente que veamos una pantalla de bloqueo o un archivo, un mensaje de que hemos sido atacados en un equipo quiere decir que se haya cifrado la información. Dependerá del caso puntual de cada infección y se tendrá que hacer el análisis de la amenaza para llegar a saber qué es lo que hizo, si robó información, además de cifrarla, si envió esa información a algún servidor malicioso, a dónde se envió, a intentar dar con quienes están detrás del ataque, etc. Entonces,
Bueno, con toda esta introducción, que la verdad es que hemos hablado un montón, pero es nada menos que un repaso de la historia del ransomware y de cómo nos afecta hoy en día, lo cierto es que ya más o menos tenemos algunas pautas para entender cuáles son los países que más se ven afectados, para saber cómo tenemos que prevenirnos y para saber justamente de alguna manera cómo podemos utilizar todas las herramientas que tenemos hoy en día, pero cómo podemos utilizarlas de manera segura. Siempre prevenir antes que lamentar. Ahora voy a leer algunas preguntas que teníamos por acá. Hay muchísimas preguntas. Lamento no poder contestarlas a todas, pero es que son cientos de preguntas. Así que voy a elegir algunas que tenga a mano. Por acá nos preguntan si es fácil llegar a identificar cuáles son los criminales que están detrás de una campaña de ransomware o de un ataque informático. Dependerá del caso en particular. Lo cierto es que hoy en día los cibercriminales utilizan muchísimas herramientas que inicialmente fueron diseñadas para proteger la privacidad de los usuarios, el anonimato de los usuarios, pero que ellos las utilizan para defenderse. Dependiendo del caso, será posible o no llegar a dar con quienes están detrás de esa campaña de cibercrimen, no necesariamente de ransomware, de nuevo estamos hablando de forma genérica, y también dependerá de los recursos de la empresa que se haya visto afectada, y por supuesto del marco legal que esté vigente en el país en el cual se encuentre esa empresa, no en todos los países y para todas las empresas es lo mismo, sino que dependerá de cómo haya sido el ataque, de los recursos de la empresa y de las leyes que avalen la investigación, ¿no? Que no recibe eso no lo recibe. Me preguntan si puedo pasar la PPT no la puedo pasar, pero no obstante les voy a estar pasando a continuación, cuando termine con las preguntas, les paso los enlaces en los cuales pueden recurrir justamente para obtener más información al respecto. Por acá nos preguntan si tenemos algún servicio de ingeniería inversa para reparar archivos dañados por algún ransomware. En realidad, por supuesto que nuestros clientes pueden contar con nuestro laboratorio para que analicemos los casos particulares como parte del soporte que brinda SET a sus clientes. Y una vez que hayan visto algún tipo de incluso intento de infección, nos pueden enviar los archivos para que podamos justamente analizarlos y en base a eso podamos identificar cuál es el objetivo del ataque y por supuesto si se han visto infectados algunos archivos poder obtener la información original. A ver, voy a ir al principio para ver